En este episodio voy a recomendarte algunos podcasts que hablan sobre podcast. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Y cómo no podía empezar sin recomendar un podcast que habla sobre podcast, como es este, Marketing Digital para Podcast. Este sería mi primera recomendación. El segundo sería Notipod Hoy, de Melvin Rivera y Araceli, un podcast con noticias del podcasting muy interesante. Otro podcast también interesante, aunque publica cada poquito tiempo, cada demasiado tiempo, cada mes y pico o más, se llama Promo Podcast, el podcast de Emilcar, de Emilio Cano, de su red de podcasts que hablan, tiene un montón de podcasts, muy interesante, busca Emilcar y, en este caso el podcast de Promo Podcast, que habla también sobre podcast. Si tienes un podcast, pues es interesante que te suscribas a estos podcasts, que los escuches, los episodios, porque vas a aprender un montón. El siguiente sería el podcast de Quiero ser podcaster, de Sune. De hecho, cualquiera de sus redes en muchas ocasiones habla y entrevista a otros podcasters, así que es muy interesante que le busques. Sune, S-U-N-E. Búscalo y puedes escuchar cualquiera de sus podcasts en su red de podcasts. Otro de los podcasts interesantes es el podcast de Mumbler, un podcast que Mumbler es una herramienta de suscripción para podcasts. Tiene grandes competidores, yo no sé cómo va a ir avanzando su proyecto. Todo el mundo tiene su mercado, pero claro, ahora están saliendo Apple Podcasts, Spotify también, suscripciones de Instagram. Van a salir pues distintas opciones de iVoox. Entonces, iremos viendo. Pero en el podcast de Mumbler también hablan sobre podcast. Esto es Podcast 2.0 de Robert Sasuke, también otro podcast que habla sobre podcast. Y ya algunos podcasts que no se están actualizando en la actualidad serían Vía Podcast, de Melvin Rivera, Podcasting para principiantes, que tampoco se actualiza desde hace tiempo, de Abismo FM, y Cuaderno de Podcasting, de Yes We Cast. Hasta aquí el episodio, pero también quería comentarte cosas interesantes, como que en ocasiones te he comentado que estos podcasts no se están actualizando, pero yo escucho podcasts en la actualidad con iVoox y en ocasiones han cambiado el feed, no se ha actualizado en iVoox de forma correcta, habría que volver a buscarlo, así que te recomiendo que los busques por si acaso sí que se están actualizando, o que busques la palabra podcast, aunque podcast es demasiado genérico, por ejemplo el podcast de Instagram te saldría en este caso, pero para aprender, o busques a lo mejor listado de podcast sobre podcast, no sé si habrá por ahí. El caso es que escuchar podcasts que hablen sobre podcast puede ayudarte a mejorar tu podcast, conseguir más oyentes, monetizarlo de mejor forma, ser más productivo, etc. Entonces, con respecto a esto, hay podcasts que dejan de actualizar el feed, que no se actualizan, pero que siguen actualizándose a lo mejor en otro feed y que sí que podría estar por ahí. Pero también hay podcasts que dejan de publicar por distintos motivos. Y es un potencial que se pierde ahí. De hecho, hay gente que sigue suscrita y que si lanzas algún podcast, el tener ese potencial ahí, pues da un poco de pena, ¿no? El perderlo. Y también puede ser que haya una caída de oyentes. De hecho, de caída de oyentes voy a hablar en el próximo episodio. De hecho, caída de oyentes fulminante, que puede suceder en ciertas ocasiones. Gracias por estar aquí al otro lado, por probar la prueba de Audible completamente gratis y escuchar mi libro El Otro Éxito gratis con la prueba en borjagirón.com/audible. Y recuerda que yo utilizo el software de Spreaker desde borjagirón.com/Spreaker o en el curso de podcast en triunfacontublog.com. También tienes todos los enlaces, tutoriales de cómo crear un podcast, cómo uso Spreaker y esta herramienta de Spreaker Studio para grabar y añadir efectos mientras estoy grabando, que es muy interesante, te permite programar las publicaciones, que se salga en redes sociales, en YouTube, etcétera, de una forma muy sencilla y es súper productivo, porque te permite crear muchos más podcasts en menos tiempo y además monetizarlos. Gracias por estar aquí al otro lado, por compartir este episodio. Si escuchas estos podcasts, pues recomiéndalos. Si eres alguno de los creadores de estos podcasts, pues recomiéndalo también. Gracias por estar aquí detrás al otro lado, por suscribirte, por dejar 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify. Y ahora sí me despido. Hasta el próximo episodio. ¡Chao!